noches, hermanos. Buenas noches, Ronald. Buenas noches, Marcos. En esta noche vamos a analizar un texto que ha sido mal interpretado por la mayoría de nuestros hermanos. Y ese texto se encuentra en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Los invito para que lo busquen en sus Biblias y dice de la siguiente manera: Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este texto ha sido malinterpretado para sustentar lo que hoy se conoce como la doctrina del rapto. ¿Qué es la doctrina del rapto? Bueno, la doctrina del rapto es que en un momento dado se cree que el pueblo de Dios va a desaparecer de la tierra y se va a instaurar una semana profética de 7 años literales que corresponde a la profecía de las 70 semanas del profeta Daniel. Al finalizar de esa semana de tribulación, donde va a aparecer un anticristo persiguiendo a los judíos literales y a los que se hayan quedado en esta tierra, aparecerá el Señor en gloria y majestad. A eso ellos le llaman el rapto secreto. Pero realmente 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, ¿nos quiere decir eso? Bueno, en el contexto de la primera carta a los tesalonicenses, sucedió lo siguiente. Pablo había estado allí en Tesalónica con Timoteo y Silas. Habían estado predicando en ese lugar y se habían convertido muchas personas al cristianismo. Pero debido a la oposición de los judíos, tienen ellos que salir, los expulsan. Claro. Y entonces van a otra ciudad y finalmente llegan a Atenas. En Atenas, Pablo le dice a Timoteo y a Silas: vayan otra vez a Tesalónica. La iglesia era una iglesia recién nacida. Los miembros acababan de conocer la palabra de Dios y debido entonces a esta persecución que habían hecho contra ellos, pues no habían podido realmente afirmarlos en la fe, poder adoctrinarlos y darles a conocer con claridad. O sea, no estaban fundamentados bien, pues. Exactamente. Entonces los envía y una vez que Timoteo va a Tesalónica, él trae las noticias y le dice a Pablo: mira, Pablo, todo está bien, pero las personas tenían ciertas dudas, y una de esas dudas tenía que ver con el estado de los muertos, también con la segunda venida de Cristo. Y es que ellos estaban felices, tenían el gozo de que Cristo iba a venir, pero en su mente tenían la idea de que no iban a morir. Es decir, ellos pensaban que Jesús iba a venir antes de que ellos murieran. Pero había personas, familiares suyos, amigos, quizás otro mismo grupo de cristianos que ya habían muerto. Y ellos pensaban, decían así, razonaban de esta manera: bueno, si Cristo viene y estoy vivo, bueno, perfecto. Pero ¿qué va a pasar entonces con mi familiar que sí creyó en Cristo Jesús, que se entregó a Él, pero que murió antes de ver su segunda venida? Y entonces Pablo, en esta carta a los tesalonicenses, uno de los puntos que él toca es justamente eso: el estado de los muertos, qué pasa con los muertos y qué pasa con los muertos cuando Cristo viene, y también las escenas que rodean también la segunda venida de Cristo. O sea que la gente creía que, por ejemplo, si su familiar ya murió y no ha venido Cristo, ¿qué iba a pasar, no? Sí, esa era la duda que ellos tenían. Claro. ¿Dónde iban a parar, no? Ok. Bueno, también es importante conocer el contexto inmediato, es decir, los versículos que están antes, los versículos que están después. Y miren lo que nos dice allí mismo en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, pero a partir del versículo 15, dice así: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, es decir, a los que estaban muertos, descansando. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, Pablo les está diciendo a estas personas: miren, los muertos que ustedes, sus familiares, los que han bajado a las tumbas, cuando Cristo venga, ellos van a resucitar. Y Dios va a venir, Cristo va a venir con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Estos versículos, o este versículo que ellos toman para sustentar una
enseñanza sobre un rapto secreto, pues con un versículo anterior, si nos vamos un poco atrás, te das cuenta que de secreto no hay nada. Porque Jesús mismo va a venir con voz de arcángel, con trompeta de Dios, con voz de mando. Y se cumple lo que dice Apocalipsis 1:7. Todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Si nosotros entonces leemos pasajes antes, podríamos remontarnos un poquito más atrás, pero por cuestión de tiempo, vamos a quedarnos allí. Nos damos cuenta claramente que la Biblia y Pablo estaba diciendo, miren, cuando Cristo venga, los muertos van a resucitar y ustedes, los que hayan quedado, los que estén vivos, van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y luego sigue diciendo en el versículo 17, que es el versículo que estamos analizando, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pablo les explica los eventos que acontecen antes de la segunda venida y les dice, ahora alentaos, ánimo, no se preocupen por los que están descansando, porque cuando Cristo venga, ellos van a resucitar y todos los que estén vivos, tanto como los que resuciten, van a ser tomados con Cristo Jesús en las nubes de los cielos. O sea que el mismo texto nos está diciendo que no es nada secreto, sino que todo ojo le verá. Sí. Volvemos, todo ojo le verá. Si tan solo leemos un poquito antes, podemos darnos cuenta, claro. y se viene abajo entonces esta falsa enseñanza que permea en el mundo cristiano. Así es. Miren, amigos, ustedes pueden hacer una buena interpretación recordando el principio de interpretación bíblica. La Biblia se interpreta a sí misma. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted no entiende un texto, usted lo puede complementar con otros textos. Otros textos le explican lo que quiere decir ese texto. ¿Sí? Ok, miren esto. ¿A qué se refería Pablo cuando dice que iban a ser arrebatados en el momento de la venida de nuestro Señor Jesucristo? Si ustedes van a Juan capítulo 14, versículo de 2 al 3, nos complementan. Miren lo que Cristo le dice a sus discípulos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. ¿Vendré cuándo? Lo que dice Pablo, en la segunda venida de Cristo, cuando van a resucitar los muertos. Y os tomaré a mí mismo. Es lo que Pablo está diciendo, que serán arrebatados. Cristo dice, os tomaré a mí mismo, pero nos estamos refiriendo a la segunda venida, cuando todo ojo le verá. De eso está hablando estos textos, que se están complementando. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿A dónde? En el cielo. Viene Cristo, os tomaré. Lo que dice Pablo, nos arrebatará en las nubes de los cielos. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga en gloria y majestad. Ahora, hay que entender otra cosa. Que los malos y los buenos llegarán hasta el final, como el trigo y la cizaña. Ustedes pueden ir a Mateo capítulo 13, versículo 30. Ahí se nos explica claramente. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, el trigo y la cizaña. Y al tiempo de la siega, ¿qué es la siega? Pues la segunda venida de Cristo, cuando Él viene a dar pago. Yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Si ustedes se dan cuenta, la cizaña o los malos serán destruidos. ¿Cuándo? En la segunda venida. No hay segunda oportunidad. No hay 7 años en donde todavía va a haber una segunda oportunidad para judíos o para gentiles que se quedaron en esta tierra. La Biblia no habla de segunda oportunidad. Dice, serán quemados, pero recoger el trigo en el grano. ¿Quién es el trigo? Bueno, los que son salvados. Si ustedes se dan cuenta, esto complementa lo que Pablo nos está diciendo en el mismo texto. A la luz de todas las escrituras encontramos distintos pasajes, como los que acabas de leer, y también en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 27, bastante claro, la palabra de Dios nos dice así. Jesús hablando aquí dice, porque igual que el relámpago sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Cristo va a venir de manera visible, espectacular y de manera gloriosa. No habrá nada secreto. La pregunta es si tú y yo estaremos preparados para ese glorioso encuentro. Jesús quiere encontrarse contigo. Estudia la palabra de Dios y a la luz de toda la Escritura descubre lo que Dios nos ha revelado. Oremos. Querido Señor y Padre, muchísimas gracias por iluminarnos en esta hora.
que este texto haya quedado bien entendido para nuestros hermanos y que a partir de ahora esperen con ahínco, esperen con fe tu segunda venida en gloria y majestad. En tus manos nos encomendamos, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga.